Hola, papás y mamás, mucho gusto, el doctor Anor del Moral desde México. Bueno, les vengo a explicar un tema tan interesante sobre nuestras primeras clases de la microbiota intestinal. Esta es una de muchas, pero vamos a entender algo. Todo lo que vemos por internet, por TikTok, por Instagram, que hay excelentes profesionales, sí, muy súper preparados, pero tenemos que anotar la diferencia en algo. Todo el mundo habla sobre la microbiota, pero en adultos. Se nos olvida que aquí en el tema del autismo lo que tratamos son niños, en la mayoría. El 90% que está en un grupo, así como ustedes en su grupo, todos son niños. Solamente el 10% son adultos. Para eso creo que sí es muy interesante ver todo lo que se habla de la microbiota, pero la de un niño no es igual a que la de un adulto, porque está en pleno crecimiento, no tiene la misma diversidad, no están exactamente las mismas bacterias cuando somos niños que cuando somos adultos. Entonces, todas estas clases van dirigidas a la microbiota intestinal infantil, donde tenemos que actuar y trabajar y entender y comprender qué fue lo que le pasó en la microbiota de sus hijos y cómo se repara. Pero recuerden, el tema y el énfasis principal es que estamos trabajando en entender y comprender a través de estos tipos de temas, que es una serie de talleres, de conferencias, de clases, como lo gusten llamar, enfocados en algo, en entender y comprender la microbiota intestinal infantil, no de adulto. Por eso también cuando se hace un examen de microbiota, que hay muy buenos laboratorios en Europa, Estados Unidos, se debe pedir para niños, no para adultos. Cuando no existe un examen, hay una prueba que se llama taxones relevantes. Eso se ocupa en la consulta. El ejemplo mío, que trabajo con muchas familias, yo ocupo a manera de test una serie de preguntas que van dándonos la pauta necesaria de encontrar el factor qué tipo de bacterias afectó desde la gestación hasta los 3 años antes del diagnóstico. Entonces, siempre hay manera de saber cómo está la microbiota infantil, pero recuerden, y claro, grábense esto, microbiota infantil más no microbiota del adulto. Entonces, nosotros nos metemos a lo que más nos interesa, que el área infantil. Primero tenemos que definir ciertas palabras. El microbioma no es lo mismo que microbiota, y ahorita van a saber un poquito más. El microbiota es la suma de todos los microorganismos que habitan en el cuerpo humano. Esto, todo lo que tenemos como especie de microorganismos, que hay hongos, bacterias, ciertos parásitos, ciertos virus, y luego lo que nos van metiendo a través de la vacuna, que se hacen propio también del cuerpo humano, se llama microbioma, microbioma. Pero dice aquí que la mayoría vive en el intestino, en el colon y en el intestino delgado. Pero tenemos muchas bacterias, muchos hongos, muchos ciertos virus, ciertos parásitos que conforman el microbioma, el conjunto de especies de todo el cuerpo. Pero la microbiota dicen que es el conjunto de microorganismos que habita en un solo lugar. O sea, y microbiota puede haber de pulmón, puede haber de hígado, puede haber de corazón, puede haber del cerebro, que cada día se investiga más y son nuevos temas modernos, pero hoy nos aflige mucho saber que hay microbiota directa en el intestino, donde ustedes han tenido tanta información a través de libros, que sirven los libros, claro que sí sirven, pero es una comunicación general basada en adultos, pero sí te sirve de mucha referencia. La microbiota intestinal, cuando ya somos adultos, hay 100 millones de bacterias que excede el número de células. La microbiota intestinal o flora intestinal, al conjunto de bacterias que viven, se le llama así, en una relación de simbiosis con todos los microorganismos que se habitan. Todos están trabajando correctamente, todos tienen una simbiosis, todos están perfectamente ahí, pero no todo, ¿sí? Se desarrolla a la misma velocidad, a la misma cantidad cuando somos niños que cuando somos adultos. ¿Sí? El adulto y su microbiota, ustedes y yo, ¿sí? Todo esto ya está desarrollado como adultos, pero en sus hijos no. Todas estas bacterias están en el intestino delgado y en el intestino grueso. Todo esto es la microbiota bacteriana. Pero también hay una microbiota, o un micobioma más bien dicho, de hongos. También tenemos hongos en la parte desde la oral, desde los pulmones y en la parte gastrointestinal, que es lo que hoy se investiga más en el tema del autismo, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve hongos
que son parte de la microbiota intestinal. Aquí están un grupo de bacterias con sus familias, Firmicutes, Proctobacteria, Bacteroides, Antidobacterias, Berrichiomeuvea. Entonces tenemos tantas especies bacterianas, pero también tenemos especies de hongos. Tenemos 7 especies de hongos. También existe, a través de lo que nos ponen las vacunas, que se vuelve parte de la microbiota, los virus. Totalmente, totalmente. Entonces, todo va conjuntándose y vamos a entender en qué momento un niño, que no es lo mismo el niño que nace que el niño de 10 años, porque está en proceso de diversidad y de crecimiento, y no es lo mismo el niño de 0 meses que un adulto. Por eso hay que entender claramente que nuestro trabajo es entender la microbiota infantil de nuestros hijos. Entonces, virus tenemos muchos y cada día se aprende. Desafortunadamente para usted, mire, en la parte digestiva tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Imagínese todo el mundo que está ahí. Parásitos, habrá mucho de los helmintos y cada vez se investiga cuáles son pertenecientes a nosotros y cuáles no pertenecen a nosotros. Lo que hay que comprender y entender es que la microbiota tiene un conjunto de bacterias, un conjunto de hongos, un conjunto de parásitos en menor cantidad y un conjunto de virus en menor cantidad que hongos y bacterias. Y eso es microbiota. ¿Dónde está? En el aparato digestivo de sus hijos, sobre todo en los intestinos. Nosotros los adultos vamos a llevar un tipo de alimentación o no, inclusive un bebé, depende de lo que coma, y eso va a ayudar a que crezcan ciertas especies más que otras. Y es bien entendible, ¿no? Pero la industria nos ha llevado a que comamos de todo y los adultos cambiamos la diversidad dependiendo y el crecimiento de algo dependiendo de lo que comas. Pero lo mismo pasa en un niño. Ahorita lo van a entender un poquito más adelante. El periodo de gestación, por ejemplo, cuando hay un niño que es prematuro o pretérmino, se desarrollan ciertos grupos de bacterias, pero cuando es a término se desarrollan otras. Por eso es muy interesante lo que dona la madre hacia el bebé. La placenta también tiene microbios, tiene también ciertas bacterias, tiene ciertas especies bacterianas que van a ayudar a modular el sistema inmunológico y todo se está traspasando, por eso cuenta mucho la alimentación de la madre. Por eso se busca y se analiza cuántos grupos de especies recibe el niño, con qué llega el niño y con qué se va a desarrollar el niño y cómo las vas a aumentar comiendo para evitar un problema metabólico, neurológico, inmunológico, porque arrependemos que de eso es lo que hace la microbiota. Tiene muchas funciones metabólicas, inmunológicas, neurológicas. ¿Sí? La microbiota mamaria, antes que se embaracen, ustedes tienen este grupo de bacterias en su mama. Va a depender de la grasa, de que esté en el seno, va a depender si sufrieron de fibroadenomas, va a depender si se depilan o no, pero en teoría tienen ustedes, todas las mujeres, este grupo de bacterias en las mamas. Pero cuando ustedes se embarazan, modifican también su microbiota mamaria. Los niños, ustedes y yo, de nuestros padres, y ustedes a sus hijos, transmitieron una microbiota, una herencia, desde la oral, lactancia, placentaria, que se une al intestino, y el canal de parto. O sea, todos venimos con una herencia. Esta herencia es metabólica, inmunológica, neurológica, que es increíble, pero va a depender mucho de qué tipo de especies nos pasaron, cómo se alimenta un bebé para que desarrolle y crezca una diversidad o con qué solamente se queda. ¿Y qué otros factores intervienen para destruir lo que se quedó en el niño desde que nació? La leche humana, la lactancia materna, ustedes ya tenían un grupo de especies bacterianas en su mama. Cuando se embarazan, por obvias razones, van a fabricar leche y totalmente cambia la cantidad, el género de microorganismos. Cambia muchísimo las bacterias. Entonces es muy interesante entender y comprender todo esto, porque esto nos da a entender que si un niño es amamantado por leche materna, recibe una gran cantidad de grupos bacterianos, pero el que no fue alimentado de fórmula no recibe las mismas bacterias. Y eso ya va a descompensar la diversidad, colonización y crecimiento y producción de bacterias. Entonces, hay que entender todo esto, por eso estamos hablando de la infantil, la del adulto no nos interesa. Nos interesa entender qué le pasa a sus niños, con qué tipo de microbiota cuentan, cómo llegan,
cómo la vas a crecer, qué necesitas para reparar lo que está dañado. La colonización bacteriana empieza desde el nacimiento. Mira, por ejemplo, aquí hay dos tipos de bacterias. Pasan los 6 meses y va a depender de lo que coma. El ambiente donde viva va a crecer más. Ve a los 12 meses y hay más bacterias. Empezaron con dos y ve, por ejemplo, y van creciendo más y a la edad de 2 años, que son los 1000 días, mira cuántas bacterias crecieron. Entonces, esto ya es un ecosistema que se va a ir desarrollando hasta los 12 años todavía y de ahí va a haber otro cambio de acuerdo a lo que comas para tener la diversidad de un adulto. Entonces es bien interesante entender la microbiota infantil, ¿sí? Entonces, hay factores que influyen en esto totalmente. Totalmente, hay factores que influyen en cuánto un niño de nacimiento a los 6 meses puede avanzar en su microbiota y no, o a los 12 meses. Hay niños que tienen este poquito al año. Hay niños que tienen 2 años y realmente es como una microbiota de 6 meses. Ya no se desarrollaron todas las especies. Ya hay que entender y comprender. Por eso es muy importante no perderse una clase, aunque sea en video, entender y comprender la microbiota de sus hijos, más si ya tiene un examen, que ahí se ven los géneros, si no se hace de taxones relevantes, que se hace en la consulta, porque no todo papá tiene la economía, o a veces tienes la economía, pero no tienes el laboratorio, ¿no? Pero quiero que entiendan esto, porque si ustedes lo analizan, las características del niño en el neurodesarrollo, en las escalas, para ver si va algo anormal o no, siempre es a esta edad, entre el año y medio y los 2 años y medio. Y aquí es donde se hace la relación de la microbiota, pero con cuántas especies tiene el niño, cuántas le faltaron o con cuánto no llegó y cuánto se perdió en el camino. ¿Por qué? Porque aquí está una preciosa gráfica que dice factores que influyen en el desarrollo normal y vamos a ver los factores biológicos. Muy conocido por ustedes, el producto de los metabolismo de los hongos, bacterias o parásitos, que se habla que la cándida, que la Clostridium, que la Escherichia coli, el sarampión, rubiola, paperas como factor. Eso va a influir en dos cosas, ¿sí? En la parte de la herencia genética y factores epigenéticos y también en la parte prenatal, perinatal y postnatal. Los exogenos son los fármacos, los medicamentos, las drogas, los químicos, aditivos de alimentos, del hogar, contaminantes ambientales, metales pesados, que alteran mucho la herencia genética, factores epigenéticos, pero también afectan prenatales, perinatales y postnatales. O sea, todos estos dos, endogenos y exogenos, que son factores biológicos, afectan de dos maneras la herencia genética y factores epigenéticos prenatales, perinatales y postnatales. Cuenta muchísimo hoy entender el mundo que vivimos, lo que se come, todos los factores, cómo nace un niño y a lo que se enfrenta un niño, y todo eso va a cambiar la microbiota. Va a aparecer algo que se llama disbiosis y van a aparecer muchos tipos de disbiosis. Nada más conocemos en común uno que se habla en los grupos, pero en realidad hay tres tipos de disbiosis que en las clases lo iremos aprendiendo. Todos estos factores van a, desafortunadamente, alterar el desarrollo. Y entonces hay un neurodesarrollo anormal en lenguaje, en conducta, comprensión, ansiedad, conductas irritables, estereotipias, sueño, ansiedad. Esto le pasa a la mayoría de sus hijos, ¿no? Ustedes de seguro están en un protocolo. Con esta información, lo mejor es siempre perfeccionar lo que hace, ¿sí? Y todos estos factores van a influir en qué tipo de microbiota, la diversidad de la microbiota, el desgaste de la microbiota, cómo va a estar. Siempre va a depender de estos factores. Y le agregamos la comida, porque cada producto alimentario, cada grupo de alimentos favorece el crecimiento de ciertas especies. Y la vida es un equilibrio, no puede haber más de una y más de otras. Y esto es muy entendible porque desde que comienza tal vez para muchos niños ya darle las papillas desde los 6 hasta el año y medio, cuenta qué grupos de alimentos tú le vas a dar, porque no te puedes ir a puras carnes, tampoco te puedes ir a puras verduras, no puede comer productos, porque cada alimento favorece el crecimiento de una especie. Pero también hay productos como una galleta que se le da a un niño que degenera la microbiota y cambia las especies. Entonces es muy entendible y comprensible todo lo que estamos haciendo y viendo con el tema de los factores que pueden modificar todo la parte del desarrollo de la colonización bacteriana, con que el niño llega, cómo llega, cuál es la deficiente,
porque desde aquí ya se va a plantear qué vamos a hacer. Y para eso es el objetivo de todas estas clases, es reparar la microbiota intestinal de los niños con autismo, porque claro que es un pilar, totalmente es un pilar que ayuda, potencializa todo y regenera todo. Y porque sabemos que influye en la parte metabólica, neurológica e inmunológica, se necesita, es clave. Algunos niños vienen más deteriorados, con una diversidad tan mínima, otros niños no vienen tan mal, pero si su hijo usted nota que un alimento le causa un problema sensorial a la microbiota, si usted le da un medicamento porque se enfermó de gripe o tos y altera la conducta, la microbiota, si usted al final del día deja los suplementos por alguna razón que se canse de darlos y le da de comer lo que no y se altera a su hijo, la microbiota nunca ha estado estable. Y desde ahí hay que plantearnos qué se puede hacer. Para eso existe algo que es el protocolo médico nutricional, las 8 R's para reparar la microbiota. Hay que entender que esto es un rompecabezas en cada niño y hay que entender cómo se tienen que hacer las cosas por fases en la microbiota. Esto es lo que yo hago con mis chicos, con las familias que me toca trabajar para recuperar la microbiota. ¿Cómo saber cuando una microbiota está recuperada? Cuando un medicamento no causa problema, cuando comen lo que sea, pan, galletas, pizzas y no les pasa nada a nivel sensorial, cuando nada les altera ni nada los inflama. Eso es recuperar la microbiota intestinal. Y entonces es bien interesante entender que para eso tenemos que entender fases, cómo se hace paso a paso. No nada más es de dar un probiótico, no nada más es desparasitar, sino entender todo lo que conlleva anatómica, fisiológicamente y estructuralmente y entender el tipo de disbiosis de un niño, cómo viene, cómo está de generación, qué afectó, porque no es lo mismo un antibiótico que un antigripal en el cambio y modificación y degeneración de la microbiota. Entonces les presento el protocolo médico nutricional, las 8 R's para reparar la microbiota. Y son así. Una se llama reiniciar, otra reequilibrar, remover, reponer, reparar, reinocular, rebalancear, reevaluar. Todas estas 8 fases, ¿sí? Son muy variantes en cada niño. No todos los niños van a llevar exactamente el orden que viene aquí. Unos iniciarán con una cosa y otros iniciarán con otra, porque para eso están los exámenes de microbiota o la prueba de taxones relevantes que permite entender qué fase necesita cada niño. ¿Sí? Por ejemplo, la fase reiniciar para que la conozcan es hacer el cambio de alimentación. Eso es prácticamente general para todos. Todos, todos, todos. La fase reequilibrar habla sobre los cambios de hábitos, porque no se puede pretender cambiar los hábitos a un niño si no lo cambias tú también. Y es el apoyo de la familia a cambiar. Nadie va a tomar refrescos, nadie va a comer harinas, porque todo se tiene que trabajar totalmente. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender y comprender todo lo que se tiene que hacer en la fase del equilibrar y apoyar a la familia. Yo me toca trabajar con familias que hay que apoyar a todos, llamar a todos los grupos de familia para entender y comprender. ¿Sí? La fase reinocular. Esta es una fase, repito, es variante en cada niño porque aquí se llama la reintroducción de microflora. Entender qué tipo de probiótico, qué tipo de cepa se desgastó, cuál es la diversidad para decir que el grupo de bacterias que vas a introducir. Probióticos hay muchos, sí, pero ¿cuál vas a introducir de acuerdo a un examen que puedas tener o cuando estás en consulta conmigo, taxones relevantes, distinguir y entender cuál es la pérdida y qué se va a reponer exactamente, porque especies hay muchas, pero todas son diferentes y sirven de diferente manera. Rebalancear, dar todos los nutrientes. Hay fases que esto es primero que la que acabamos de ver de reinocular. Rebalancear significa dar los nutrientes esenciales para el equilibrio de la diversidad y mantenimiento de la microbiota. Todo niño es diferente. Hay otra fase que se llama reparar, que se refiere a proporcionar el apoyo nutricional necesario para la regeneración y nutrición de las células de la mucosa gastrointestinal para la activación del sistema inmunológico. Entonces, es muy entendible que tenemos que dar muchos nutrientes, pero dependiendo qué está mal, porque muchos niños necesitan reparar su mucosa, otros primero es rebalancear, otros es reinocular.
Pero miren esta otra fase, remover. ¿Cuántos de ustedes han hecho desparasitaciones? Sí, pero después de la desparasitación, ¿qué vas a hacer? Reinocular, reparar, reponer, reemplazar. Por ejemplo, ¿serán primero esta fase, primero en unos niños? ¿Cuántos niños tienen crisis? A veces la crisis es porque esto que vas a hacer no era lo indicado para el niño. Entonces, se refiere a la eliminación de SIBO, sobreexcedente de bacterias, de hongos, de parásitos, toxinas, de alimentos. Hay que regenerar y reparar y remover todo lo que está ahí. Pero no todos los niños son para esta fase. Hay una fase que es reponer, ¿sí? Que se refiere a la sustitución de los factores digestivos. No todos los niños tienen procesos digestivos bien, algunos más, otros menos. Y luego una fase que siempre es la última que se propone, que es reevaluar. Reevaluar, ¿por qué? Porque siempre tienes que reevaluar las metas, los cambios que haces en la vida de los chicos. Entonces, al reevaluar estás viendo cómo ordenas las fases, porque estamos hablando de 8 fases que en sincronía, de acuerdo a las necesidades de cada niño, es lo que necesita. Tenemos que entender que lo que estamos trabajando es una microbiota infantil, no de adulto. ¿Sí? Y bueno, les dejo mi contacto para cualquier duda, cualquier mensajito, estamos a sus órdenes. Nos vamos a ver en la próxima clase, que seguiremos hablando mucho de cada tema a profundidad de la microbiota infantil en los niños con autismo.